Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Em, Llevo cogiendo un poquito de inercia en esto de volver a recuperar hacer vídeos horizontales y tal. Bueno, hoy quería aprovechar para hablar también un poco del recorrido histórico del pensamiento, muy en la línea del libro en el que estoy trabajando y que voy a sacar el 12 de octubre, que se llama Genealogía del conflicto eterno, que es un libro que he escrito para acercar y divulgar de una manera más o menos accesible. Y bueno, los que ya me veis y me conocéis sabéis cómo me expreso yo, y muchas veces exijo de vuestra parte esa gimnasia mental, ¿no? Que a veces es tan necesaria y que nos sirve pues para pensar y fomentar el debate y este punto. En el libro este, La genealogía del conflicto eterno, presento dos líneas de pensamiento que son antagónicas y que son ontológicamente irreconciliables. Una es la del colectivista, con analogía bíblica sería Caín o el cainita, que realmente se considera superior al resto de sus congéneres y que decide marcar la pauta o llevarse el beneficio ajeno, ¿no? Y este se ve perfectamente en el político profesional que a lo largo de la historia ha estado ahí para capitalizar el beneficio ajeno, en ese marco de la superestructura política que acaba siempre constriñendo y sometiendo a la sociedad y um, a su modelo de supervivencia, que es la economía, ¿vale? Y por otra parte está el arquitecto o Abel, que es aquel que, gracias a la función empresarial que diría el profesor Huerta de Soto, a su trabajo, a la libertad, la dignidad y la propiedad privada, eh, trabaja en desarrollar y crear nuevos horizontes y nuevos caminos, ¿no? Entonces están esas dos vertientes. Voy presentando en diferentes ramas, analizo parte histórica, parte jurídica, parte filosófica, esta parte. Y pongo ejemplos, y vaya a poder ver ejemplos como, por ejemplo, valga la redundancia, lo que pasaba o lo que estamos descubriendo ahora de la cultura mesopotámica y demás, que era uno de los primeros hitos en la historia del derecho es el Código Hammurabi. En principio era el primer código que se vio en esa región y que venía a regular según que ciertas cosas, ¿no?, de los gobernantes. Es que resulta que antes de ese código había tablillas que eran una especie de contrato entre particulares que se encargaban de gestionar los asuntos que posteriormente iban a cristalizarse por parte del legislador, en este caso Hammurabi, y que encima iban a catalizar en paralizar las relaciones en tanto se solidificaron ahí. Y esa es la inercia y el punto, ¿no? El derecho está vivo mientras se genera a través del pacto, del acuerdo y de la permeabilidad de las relaciones y las situaciones, y muere el momento que se inscribe en una norma positiva que se queda ahí puesta hasta que se cambie la siguiente. Esto que estoy diciendo es sacrílego a nivel jurídico doctrinal en España, porque si bien nuestra época dorada del siglo de oro y nuestro gran momento de esplendor filosófico, jurídico, económico vino de la mano de los escolásticos de Salamanca, nos hemos convertido en lo que juraron destruir estos escolásticos, y es en el reino de los positivistas, donde la voluntad del gobernante se convierte en ley sin entender que la ley que no es justa no es ley.
Ese es uno de los principales motos de, de- del derecho natural y el naturalismo. Esa y la dignidad de las personas indistintamente en cualquier parte, ¿no? Y ahí está el punto. El derecho natural se entiende como aquel que nace y se descubre y se va gestionando a través de el intercambio y y la evolución de las sociedades. Yo en este libro y en lo que estoy intentando también plasmar con mi investigación y con las cosas que voy intentando generar es colocar en el tablero las dos herramientas principales que nos asentaron como la especie dominante en el planeta y que nos han permitido tales hazañas como llegar a la Luna o construir estos aparatos que estamos teniendo para comunicarnos. Y es el derecho y la economía, que son las dos herramientas principales que generan la chispa de la civilización. ¿Por qué? Porque el derecho, como yo lo concibo y yo lo explico, es la, la ciencia de la institucionalización de las relaciones, es decir, es la que va a dibujar el paraguas de actuaciones dentro de las relaciones que vamos teniendo. Y la economía es la ciencia del intercambio y el, y el y la sustitución de los costes por la obtención de mayores beneficios a largo plazo. Os prometo que sacaré definiciones más claras de aquí en adelante. Pero esta idea es, ¿por qué digo esto? A ver, porque cuando se genera ese primer intercambio entre los dos sujetos que decidieron pararse y llegar a un acuerdo, nació la primera civilización. Porque en ese momento pasó algo que fue realmente significativo y muchas veces se nos olvida. Y es que esos dos individuos se reconocieron mutuamente en sus necesidades y en que ambos podían, con el intercambio, cubrir las necesidades del otro. Y para eso hace falta derecho, el pacto y el acuerdo, y hace falta economía, el intercambio. Es decir, ahí están los dos elementos que generan eso. Y de ahí empezó a desarrollarse esa técnica hacia adelante. Y todo esto nos llega a otro punto, y es también comprender el cómo hacemos esto. Y muchas veces se asientan en cosas que, al fin y al cabo, yo pienso muchas veces que la verdad es un cristal que tiene muchísimas caras, pero que nuestra cognición solo nos permite ver unas pocas a la vez. Pero que si podemos interconectar las visiones diferentes, podemos llegar a un punto. Y ahí es, por ejemplo, por lo que llego a intentar simplificar que el trabajo, y muchas veces hablo de que el trabajo no es un derecho, una obligación y un valor, sino que es una necesidad y un coste. El trabajo es necesario porque es la herramienta que utilizamos sustituyendo la caza y la recolección, ¿vale? Nosotros entregamos la labor tediosa de cazar y recolectar por dedicarnos a generar algo determinado, renunciamos al riesgo mortal de la caza y la recolección por el riesgo moderado de obtener o no los recursos que necesitamos para cubrirlo, pero claro, el salto es bastante grande, ¿no? Nos permite interconectar mejor. Y que por lo tanto también ese trabajo se tiene que componer de la suma de
ineficiencia, inexperiencia y falta de técnica y tecnología. De tal manera que el objetivo es que el trabajo sea lo menos penoso posible para obtener el mayor rédito posible. Por lo tanto, si nosotros nos afanamos en mejorar la técnica, la tecnología, la experiencia y la maña en él, ¿no? Vamos a poder obtener mayores beneficios de lo que obtendríamos si eso no fuese así. Y estas cosas son importantes tenerlas en cuenta, porque muchas veces nos intentan arrojar o decir que la culpa es del empresario o que la culpa es del otro que está, sin darnos cuenta de que el empresario está trabajando también. El empresario está generando algo que es un ecosistema que está permitiendo que otros tengan que esforzarse menos para obtener su beneficio. Pero que el trabajo es negativo cuando se entiende como si fuese un derecho, porque está forzando una determinada toma de decisiones en un estándar limitado, y que conforme más chica sea el área de elección, menos beneficios se van a tener. Por eso el liberalismo, y lo que yo estoy intentando exponer con esto, es algo que sirve para mejorar la sociedad. Por eso las normas, y tal y como están colocadas en un sistema, en un estado hegeliano como el que tenemos, un estado positivista que tiene esa base de esa casta política que está sometiendo a través de la carga parasitaria total a la población, y que con la captura regulatoria mantiene a las sociedades sometidas para obtener su lucro, esa disposición hace daño al individuo. Porque en esa disposición, los individuos que menos recursos tengan a priori, menos capacidad van a tener de avanzar. Yo, por ejemplo, cuando he intentado tener conversaciones con personas que piensan diferente a mí y me intentan decir que por qué yo soy liberal o qué tal, yo les digo que yo prefiero un Estado que sea pequeño y con muchos contrapesos para que el político haga lo menos posible y se dedique a gestionar las cosas que se tengan que gestionar. Porque en una visión liberal, el que quiere mayor control se puede someter a mayor control que le dé la gana. Pero el que quiere ser libre va a tener la responsabilidad de ser libre. Pero al revés no se da. Y sinceramente, creo que siempre hay que escoger la opción menos gravosa para todo. Y eso es la esencia del liberalismo. Es responsabilidad, es decir, la libertad viene aparejada de responsabilidad. Uno no puede ser libre si no es responsable. Uno no puede ser libre si no se conoce a sí mismo. Uno no puede ser libre si no entiende sus límites, sus capacidades y sus situaciones. Y esa es la verdad incómoda. Dicho todo esto, tengo que compartir también con vosotros que creo que este país no sabe valorar el talento. Lo digo porque históricamente en España ha habido grandes pensadores, grandes personas que han sido revolucionarios y han sido auténticos genios en la época, y no han llegado absolutamente a nada. Porque le han puesto todas las trabas a vida y por haber. Y bueno, en este sentido, creo que muchas veces se nos olvida que vale muchas veces más la pena arriesgar y ver si lo que se está diciendo es cierto, a no desecharlo porque si lo está diciendo alguien que no se conoce, ¿qué mata? Pero bueno, más allá de todo esto,
que seguiremos aquí, ¿vale? Seguiremos informando, seguiremos hablando de todo un poco. Sé que ha sido un vídeo un poco extraño, espero que haya servido y, y nos vemos.